Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Me avisan si me escuchan bien, por favor. Ya empecé a grabar la reunión. Mandé el forms para que ustedes puedan llenar su pretest. Ese pretest, me parece que no sale nota, pero igual voy a hacer uno muy parecido, o si no es el mismo, para el post-test. Eh, las preguntas son sencillas, vamos a hacer varios temas hoy día, así que por eso es que voy a empezar como que más rápido, porque ustedes saben, ¿no? Que medicina tiene varios temas, por ejemplo, tiene como 4 o 5 por semana, entonces, si bien yo no puedo hacer todos por semana, busco coger los más importantes, cosa que cuando ustedes repasen, vean, ya al menos lo básico lo sepan. Hacer 4 o 5 reuniones, 4 o 5 temas por semana sería totalmente imposible, sería muy pesado, quizás implicaría más de una reunión, así que por eso es que no lo estamos haciendo así. Mm, bueno, ya cerré el pretest, lo van a poder llenar el post-test más tarde cuando se los pase. Vamos a hacer 3 temas hoy día. Vamos a hacer primero el tema Disculpa, de... Dime. disculpa, ¿dónde lo publicaste el pretest? Lo puse en el grupo de WhatsApp. Ah, ya, disculpa, yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Ya, si quieres, No me si llegó quieres, ningún puede pretest. pasar mi número, eh, cosa que te agrego Sí, más tarde. No te preocupes por el pretest, igual voy a mandar el post-test por aquí o por el grupo y ya nomás lo llenas. ya, y mi asistencia ¿Ya? va a contar de todas maneras, ¿no? Sí, sí, no te preocupes. Ya, gracias. Ya, vamos a hacer hoy día 3 temas. Vamos a hacer eh, neumonía, vamos a hacer cáncer de pulmón, que lo vamos a hacer corto porque hay una tabla de resumen que les he hecho que está bastante simplificada, y vamos a hacer tuberculosis, que son de los temas más importantes. Voy a compartir la pantalla. Me avisan si la empiezan a ver ya, cuando la comiencen a ver. Ya, acá está. ¿Se ve bien, chicos? Me avisan, por favor. Y si me escuchan bien también, por favor. Para una vez empezar. Chicos, por favor, ¿alguien puede prender su micro y decirme si se escucha? Sí, sí, Porque... sí se ve ahí, sí te escucha bien. Ay, muchas gracias. Ya. Vamos a empezar hablando sobre neumonía adquirida en la comunidad. Es un tema bastante corto, no es necesario que se aprendan muchas cosas, solamente lo básico. ¿Qué es lo que ocurre? Las neumonías pueden ser de diferentes tipos, no necesariamente tienen que ser adquiridas en la comunidad. Ustedes van a ver en sus temas que pueden ser neumonías hospitalarias, pueden ser neumonías adquiridas en la comunidad, y luego están las neumonías que se le conocen como las asociadas al ventilador. Entonces, acá está, ya acá está. La neumonía puede ser la NAC, ahí. La NAC, que es la que le estoy hablando, la asociada a la comunidad, las intrahospitalarias y las neumonías asociadas al ventilador, que ya eso se ve más que todo en pacientes que tienen una ventilación mecánica, que están en UCI. Entonces, primero vamos a empezar con las más sencillas, que son las neumonías adquiridas en la comunidad, y de todas son las más comunes. Aquí se los pongo, ¿no? Igual la clasificación. Tiene la NAC, la intrahospitalaria y la asociada al ventilador. Ahora, ¿cómo tú defines una neumonía adquirida en la comunidad? Vamos a ver que es una infección pulmonar, ocurre en un ambiente que es fuera de un hospital, es decir, en la comunidad. Su nombre mismo lo indica. Lo que sucede, o por qué tiene importancia las neumonías, van a ser o van a tener un pico de incidencia, sobre todo adultas mayores de 65 años, van a tener otro pico en los pacientes que son menores de 5 años, y aquellos pacientes que tengan, por acá, otros pacientes que tengan comorbilidades. Comorbilidades como cuáles: la diabetes, la obesidad, si tienen enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, todo eso los predispone a tener una neumonía asociada a la comunidad. La neumonía representa un origen de la mayoría de la sepsis y shock séptico. Tiene una mortalidad global, vamos a poner por acá, una mortalidad global que va del 10 al 14%. Ahora, ¿cuáles son las características de estas neumonías? Son infecciones que se dan en el pulmón, pero que tienen un carácter agudo. Esto quiere decir que van a ir en días. Si yo te pongo un caso de un paciente que tiene toda una clínica respiratoria, pero te digo que lo tiene hace 4 meses,
no va a ser una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Por qué? Porque el carácter típico de una neumonía es agudo. Días que pueden ir de 5, pueden ir de 7, pueden tener un inicio de 2 días, 3 días, pero normalmente no pasa la semana. Entonces, cuando ustedes tengan un caso clínico, lo primero que ustedes tienen que ver es el tiempo de enfermedad. Si le dice que el paciente tiene toda esa característica respiratoria, pero lo tiene por meses, entonces en las opciones ya vayan descartando la NAC, porque definitivamente esa no es la respuesta. Entonces, es una infección pulmonar, es un proceso inflamatorio agudo del parénquima pulmonar que puede ocurrir por diferentes agentes. No todas las neumonías son bacterianas. Puede ser por bacterias, que son las más importantes, pero también puede causarse por virus, por agentes físicos o químicos que pueden ser inhalados o por aspiración de contenido gástrico, que es lo que ocurre más que todo en los pacientes mayores que son postrados, que necesitan una alimentación asistida o en aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen un nivel de conciencia bajo o que tienen algún trastorno de la dilución. Ahora, ¿cuál es lo que ocurre? La NAC ocurre en personas inmunocompetentes. Normalmente cuando tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene SIDA, hay neumonías en SIDA, sí, pero no se da por la neumonía adquirida en la comunidad típica. La neumonía en un paciente con SIDA, en un paciente inmunocomprometido, es una neumonía que se le da por hongos, por ejemplo. Ya lo van a ver ustedes en Infecto el próximo semestre, puede ser por el PCP que le dicen, pero la neumonía adquirida en la comunidad se va a dar en todas las personas inmunocompetentes y que no estén ingresadas en ninguna institución. Háblese de institución, por ejemplo, los manicomios, los establecimientos de salud, si están, por ejemplo, en un asilo, si están, por ejemplo, en cualquier institución de salud que implique este contacto, este contexto, no le están, tiene que estar afuera de. Y es potencialmente mortal porque les sale la mortalidad global que es de 10 a 14%. En este caso, vamos a ver que yo les digo, ¿no? La incidencia le va en lactantes, en niños pequeños, menores de 5 años y mayores de 50 a 65 años, es decir, unas personas de la tercera edad. Ahora, es frecuente una infección viral previa que favorece la adhesión bacteriana al epitelio respiratorio. Nosotros tenemos acá los bronquios, esos son los bronquios, y ese es el alveolo. Todo este saquito que ven acá es el alveolo. Lo que va a ocurrir es que acá hay una secreción. Esta secreción impide que el oxígeno que viene de acá, este es el capilar, imagínense, acá va la sangre, que este oxígeno pueda pasar de aquí a la sangre. Entonces lo que le va a causar a un paciente que tiene esta gran cantidad de secreción a nivel alveolar, intraalveolar, es que haya una hipoxia, puede haber una hipoxemia, y depende de la evolución que tenga, es que vamos a ver que este paciente puede cursar incluso con una insuficiencia respiratoria aguda. Y de hecho la neumonía es una de las causas de IRA. ¿Cuáles son las causas? Etiología. La etiología solamente se puede encontrar el... Dime. ¿Crees que puedes compartir el PPT, por favor, para tomar nota? Sí, Please. claro. Dame un segundito. Gracias. Se los paso al grupo ya por PDF. O se los paso por aquí mejor ya. Ya, sí, está bien. Ya no te preocupes. Ya, aquí lo voy a poner. Ya lo estoy mandando, me imagino que se va a demorar tantito, pero ya lo mandé ya, para que lo puedan ver mientras que paso. Gracias. También tenemos la etiología. La etiología en las neumonías ocurre que no siempre vas a hallar cuál es la causa y no necesariamente tienes que tener el agente etiológico como tal para empezar un tratamiento. ¿Por qué es lo que le pasa? El factor causal no va a encontrarse en el 40 al 60%. Es decir, es muy difícil que, por ejemplo, si estás en una posta, un paciente venga, tú le hagas, ¿qué le tendrías que hacer? Un cultivo de secreciones, imagínate. Y el paciente tiene que esperar en cuánto tiempo sale ese cultivo para recién empezar un antibiótico. Eso está mal, chicos, no pueden hacer eso. Lo que tienen que hacer ustedes es cuando tienen una neumonía, es darse cuenta que primero la etiología más común es bacteriana.
Hay otros agentes, sí, yo les dije que puede ser virus, pueden ser hongos, puede ser agentes físicos, químicos, pero lo más importante o lo más comunes sobre todo son las bacterias. Entonces, ¿qué vamos a dar contra las bacterias? Antibióticos. Entonces, cuando tenemos una neumonía, vamos a ver que la etiología de la neumonía no lo han identificado son 40 al 60%, y luego están las causas típicas. Del 20 al 26% va a ser el neumonía. ¿Y qué es lo que pasa con esta bacteria? Esta bacteria tiene determinados antibióticos que van a poder cubrir esta bacteria y así como nosotros podríamos iniciar una terapia empírica, una terapia sin la necesidad de esperar el resultado de un cultivo. Simplemente con la clínica, el tiempo de enfermedad que les menciono, la sintomatología respiratoria de lo que vamos a hablar ahora, ya podemos nosotros sospechar que estamos ante una neumonía y podemos de hecho empezar con una terapia antibiótica empírica. Ahora, si es que no tenemos el germen aislado, entonces vamos a ponerlo acá. Si no hay germen aislado, nosotros le vamos a dar terapia antibiótica empírica. El principal germen es el Streptococcus pneumoniae, sobre todo en las neumonías adquiridas en la comunidad. El tratamiento puede ser a domicilio, entre otras cosas. Y la etiología, en este caso, hay condiciones que van a influir en los patógenos específicos. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente en su casa a un paciente hospitalizado. No es lo mismo un paciente hospitalizado solamente en una sala de medicina interna a un paciente que está ingresado en UCI. Es totalmente diferente y es por eso que los gérmenes que vamos a encontrar en cada sitio son diferentes. En los pacientes hospitalizados hay más porcentaje de otro tipo de, otro tipo de patógenos, por ejemplo, las bacterias o puede ser gérmenes que son un poquito más resistentes a antibióticos. Y luego tienes los ingresados en UCI. El ingresado en UCI puede ser que ya esté con una ventilación mecánica, puede ser que esté en un estado de inmunodeficiencia, y lo que ocurre es que los gérmenes o la flora que hay en un nosocomio es totalmente diferente. Entonces, en este cuadro tiene la etiología de acuerdo si está en domicilio, si está hospitalizado, si está en UCI. El más común entonces, como les digo, es el Streptococcus pneumoniae con un 20 a 26%, y luego están los atípicos que también se los voy a mencionar. Hay factores que influyen, tiene factores primero de defensa del huésped. Por ejemplo, la secreción nasal, o sea, los moquitos que nosotros tenemos, que tienen inmunoglobulina A, lo que van a hacer es neutralizar a los virus. Las inmunoglobulinas en general inhiben la colonización bacteriana y la primera barrera que hay al momento de que ingresa los virus o las bacterias es el epitelio ciliar. ¿Por qué? Porque este epitelio funciona como una red que empieza a atrapar partículas que son potencialmente infecciosas. Es decir, esta red de células ciliadas, que ustedes saben que son las células que tienen como pelitos, empiezan a atrapar aquellos patógenos que pueden o quieren ingresar a nuestro organismo. Y luego está el reflejo de la tos, que es uno que ayuda bastante a expulsar estos patógenos. Ahora, mira, acá los pongo igual, ¿no? Agentes causales, solamente en el 40 al 60% se halla la causa, y como no tenemos tanto de causal, tenemos que dar un tratamiento empírico. El principal germen es el Streptococcus pneumoniae, tanto en domicilio, hospitalizado y en UCI. Luego tenemos la clínica. El síndrome típico que hay es una presentación, como ya les dije, aguda. Es una presentación que se va a dar en días. La fiebre puede ser alta, hablamos de una fiebre alta mayor a 38 grados centígrados, y puede tener escalofríos. Luego tienes una tos productiva con expectoración purulenta, que se le llama también herrumbrosa, si no me equivoco. Esta tos productiva te pueden mencionar que tiene, por ejemplo, flema, que tiene como una secreción que es amarillo o es verde. Cuando te dicen en un caso clínico, paciente que viene con fiebre de hace 3 días, presenta tos con flema o con expectoración amarilla, verdosa, eh, tomó algún antipirético y no remitió la fiebre, se le toma la saturación y está en 92%, ¿qué entidad es la más probable? Y te ponen, ¿no? Lo típico, neumonía, que sería el caso agudo. Te ponen a veces para confundir la tuberculosis, pero como les voy a mencionar luego, la tuberculosis es subagudo crónico, entonces esa no es. Te ponen, no sé, pues cáncer de pulmón y tú dices, no, pero es un paciente que tiene fiebre. El cáncer sí puede cursar con fiebre, pero el tiempo de enfermedad que le estoy dando de días no es característico de un cuadro de neoplasias. Y así puedes ir tú descartando y te vas a dar cuenta de que el cuadro típico de una neumonía es muy común,
O sea, si te ponen fiebre, tos productiva, dolor prurítico, hipoxia, algo, ya, esa es neumonía, en días, en un periodo de días. Luego tienes que a la auscultación, tú vas a encontrar crepitantes o estertores en la zona afectada. Los crepitantes va a variar dependiendo, vamos a ver luego las radiografías, normalmente suele estar ubicado en un lóbulo. Entonces tú tienes un cuadro de fiebre, escalofríos, tos, a eso se le puede añadir un dolor pleurítico, que es aquel que se modifica con la respiración, o sea, me duele más cuando respiro, por ejemplo. Y lo que vas a hacer tú es que cuando tú tienes síntomas y signos, ¿qué cosa hace la exploración física? ¿Y qué vas a encontrar en la exploración física? Una frecuencia respiratoria elevada por encima de 20, saturación menor de 25, o sea, ya va tirando hacia una hipoxemia. En la auscultación, perdón. En la auscultación vas a tener crepitantes o estertores en la zona afectada, ruido respiratorio y bronquiales, egofonía, matidez en la zona afectada, un fremito táctil aumentado. Bueno, esto es la más importante de todas estas, es la auscultación. Los crepitantes suelen indicar que hay líquido en el alveolo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes esta secreción que les mencioné en el dibujito, dentro del alveolo, dentro del saquito, hay algo líquido, el sonido, o sea, el murmullo vesicular no pasa bien a través de este espacio, ¿se dan cuenta? Entonces, al momento de que este aire cruza con ese líquido, se forma un crepitante, que es más o menos cuando ustedes alguna vez han escuchado que te frotas el cabello, suena como un crepitante, así suena una neumonía, una paciente que tiene neumonía. ¿Qué más tienes tú? Bueno, ya tienes la clínica, la exploración física te coincide con una neumonía. ¿Qué vas a hacer? Le vas a sacar una radiografía de tórax. Y la radiografía de tórax te puede mostrar una consolidación localizada más un broncograma aéreo. A veces el broncograma aéreo está o a veces no está. Lo que sí es típico de una neumonía común y corriente es una consolidación localizada. Es decir, tienes una condensación que es bien delimitada y es homogénea y puede o no tener broncograma aéreo. Suele corresponder, aunque no es exclusivo, con una infección por Streptococcus puede ser también Haemophilus influenzae o puede ser catarralis, como tú quieras, pero lo que suele ser, como yo lo mencioné en el cuadro, es Streptococcus pneumoniae. Entonces tú tienes, la neumonía se caracteriza por fiebre de comienzo agudo, que acompaña con tos, que a menudo tiene una producción de esputo, de flema, de secreción, como le quieran llamar, y en una radiografía de tórax tú le sacas un infiltrado pulmonar de nueva aparición que va a tener la forma de una consolidación localizada, bien definida. Entonces yo les dije, ese es el síndrome típico. ¿Existe un síndrome atípico? Si existe un síndrome atípico, va a tener un tiempo de enfermedad subagudo, puede tener predominio de síntomas que son extrapulmonares. ¿Qué síntomas extrapulmonares conocemos? Por ejemplo, la fiebre. La fiebre es un síntoma que no es característico de ningún sistema en general. Fiebre, puedes tener artromialgia, puedes tener cefalea, puedes tener, no sé, pues vómito, diarrea. No es el cuadro típico, sino es el cuadro atípico. ¿Y quién causa generalmente cuadros atípicos? Los virus o los hongos, porque los virus y los hongos también causan neumonía. Y la afectación radiológica, es decir, si tú ves un paciente en este cuadro y le tomas una radiografía, lo más probable es que esa radiografía vaya desde una afección multifocal, o sea que tenga muchos focos, o puede tener patrón intersticial, que ya lo vamos a ver también. Entonces tienes, por ejemplo, neumonías atípicas con algunos virus, tienes algunos, por ejemplo, el virus de la gripe, para influenza, adenovirus, puedes tener algunos que sí son causados por legionela, por otro tipo de gérmenes, pero sobre todo se dan con ese síndrome atípico que no es el basal, no es el común de las neumonías, que va a ser subagudo, que va a predominar los síntomas extrapulmonares y que la mayoría de veces se vas a encontrar con una sorpresa cuando le tomes una radiografía de tórax. Entonces acá vamos a ver cuáles son las diferencias entre la neumonía típica y la neumonía atípica. La neumonía típica, les dije, bacterias a la cabeza, estreptococo,
En la neumonía atípica, por el contrario, serán virus. Ya les dije, los rinovirus, los virus de la gripe, adenovirus y los hongos, como los que afectan a los pacientes inmunosuprimidos, que es el, si no me equivoco, es neumonía Hirovechi o algo así se pronuncia. Luego tienes el comienzo. El comienzo de una neumonía típica es agudo, días, ténganlo en cuenta, días. Y la neumonía típica se va a presentar de manera subaguda, crónica, lenta y gradual. No es brusca, no es súbita. Luego tienes los síntomas. Los síntomas acá son, sobre todo la tos con flema y los pleuríticos, son síntomas pulmonares. En cambio, en la neumonía típica no hay fiebre, o si es que hay fiebre, es una fiebre generalizada. Puede haber tos seca, pero es persistente, o sea, lo ha tenido por mucho tiempo, es algo subagudo crónico. Como les dije, mialgia, cefalea, o sea, son síntomas extrapulmonares. Y finalmente en la radiografía de tórax, en la neumonía típica, vas a ver una consolidación localizada, delimitada. En cambio, en las atípicas vas a ver un patrón intersticial bilateral y es difuso, no delimitado. Voy a poner acá. No delimitado. Ahora, ¿cómo tú puedes acordarte cuáles son los gérmenes de las neumonías atípicas? Tú tienes una mnemotecnia que es mi chaleco, y acá tienes mi de Mycoplasma pneumoniae, cha de Clamidofila, le de Legionella y ceo de Coxiella burnetii. Todos estos son gérmenes atípicos, pero como les menciono, lo más común, lo más frecuente es que tú te encuentres con una neumonía típica de origen bacteriano, especialmente Streptococcus pneumoniae, que tenga un comienzo agudo, súbito en días, que tenga fiebre, todos con flema, dolor pleurítico, y en la radiografía de tórax tengas una consolidación localizada, bien definida, delimitada, con o sin broncograma aéreo. Ahora, ¿cuáles son los diagnósticos? Tienes tú los síntomas típicos, que ya lo mencionamos, tienes los síntomas atípicos, que también ya lo mencionamos, y tienes un infiltrado nuevo en la radiografía. Y hay que tener en cuenta de que no hay neumonía sin un infiltrado nuevo en la radiografía de tórax. Ahora, el infiltrado que tú encuentres va a variar si es típico o es atípico. Si es que tú tienes algo típico, vamos a ver que es delimitado, es una consolidación delimitada, homogénea, que tiene un broncograma aéreo. Y acá le vamos a mostrar ejemplos y vamos a ver si son típicas o atípicas. Tenemos acá la primera radiografía. ¿Dónde está la consolidación? Este, por ejemplo, es el corazón. Esto no es una consolidación. Entonces tienes este que es el corazón, tienes el diafragma, este es el pulmón, y esto que ven aquí, esto que le estoy pintando, es una consolidación. Entonces yo les digo, si es una consolidación delimitada, porque veo los bordes, veo todos los bordes y lo he dibujado incluso, está bien delimitado, entonces, ¿qué va a ser? ¿Típico o atípico? Va a ser típico. Esta es una neumonía típica. La 1. Vamos con la 2. Tengo acá igual, ese es el pulmón, todo eso es el corazón. La aorta, tienes acá el diafragma, esta es la burbuja gástrica, las costillas, el pulmón, ya. ¿Tú ves un patrón? Sí, acá hay un patrón. Pero no es algo definido, ¿verdad? Yo no puedo marcarlo así como lo dibujé acá. Es algo atípico, es decir, es difuso, es no definido, no delimitado. A eso se le denomina un patrón intersticial. No es alveolar. La neumonía típica es alveolar. Y el patrón intersticial entonces es de atípica. Es una neumonía típica, este segundo ejemplo. Y luego tenemos el ejemplo 3. Igual, tengo acá el corazoncito, tengo el diafragma, el pulmón, y yo aquí tengo esto, todo esto, está muy bien dibujadito. Es una neumonía típica. Las neumonías típicas también se le puede decir neumonía lobar. ¿Por qué? Porque ocupa o afecta a un lóbulo pulmonar. ¿Y qué tienes acá? Tienes acá un broncograma aéreo. Que les dije, no siempre hay broncograma aéreo, pero cuando hay, está bien. Y si no hay, también está bien, mientras que tengas tu consolidación
bien delimitada, todo bien. Ahora, ¿cómo puedes identificar en una radiografía que estamos ante una neumonía? Tienes imágenes más densas o radiopacas. Acuérdense que cuando en radiografía decimos opaco, realmente nos estamos refiriendo a lo blanco. Tienes un broncograma aéreo, generalmente en las áreas centrales. Por ejemplo, ese es un broncograma aéreo. Vamos a poner acá. Ven que acá hay una... Ven que aquí está todo blanco. Toda esta parte es blanca en comparación con esta parte que está más negra, ¿no es cierto? Y esto que ven acá, lo estoy dibujando, es un bronco. Cualquier imagen de bronquio que ustedes encuentren en el contexto de un área radiopaca blanca se le llama broncograma aéreo. Entonces, tú puedes ver el broncograma aéreo que generalmente se encuentra en el área central y es algo, no voy a decir patognomónico, pero se presenta muy frecuentemente en las neumonías. Y tienes que localizada, es decir, el lobar, va a abarcar todo un lóbulo pulmonar, bien delimitado. Entonces ya, acá tienes. Las neumonías lobares casi siempre dan el signo de la silueta en las zonas que entran en contacto con el corazón, la aorta o el diafragma. El signo de la silueta es cuando tú tienes acá una radiopacidad y tú ves que el corazón está aquí. Entonces tú no puedes definir dónde empieza y dónde termina el corazón porque hay una sobreposición entre esas radiopacidades. Ese es el signo de la silueta. Y luego tienes el tratamiento. Ya estamos ya acercándonos al final. Tienes el tratamiento. Cuando tengas un paciente con neumonía, el diagnóstico ya lo vimos, los síntomas, la radiografía, pero también puedes darle algunos, tienes acá pruebas alternativas, ¿no? Tienes exámenes complementarios, como por ejemplo la procalcitonina. Le puedes pedir procalcitonina, PCR, le puedes pedir esos tipos de marcadores de inflamación. ¿Por qué? Porque aumentan mayormente por las infecciones bacterianas y no suelen afectarse por las infecciones víricas. También puedes usar la escala de gravedad de neumonía. La escala es la valoración PSI. La PSI va a considerar, por ejemplo, si el paciente es mayor de 50 años, mayor de 60, si tiene antecedentes de importancia como neoplasias, hepatopatías, cuánto está su presión arterial sistólica, cuánto está su frecuencia cardíaca, respiratoria, cuál es su nivel de conciencia. Eso valora la escala PSI y tiene que ver con la escala de gravedad de la neumonía. ¿Qué tan grave es mi neumonía? Y tú tienes, dependiendo de cuál sea el resultado, tienes el riesgo. Puedes tener pacientes con riesgo bajo, riesgo alto, que va a partir del 3, y va, dependiendo de cuántos puntos salgan, ¿no? Vas a poder empezar a clasificar qué tipo de paciente tienes. Tienes además, aparte de la valoración PSI, tienes el CURP 65. La escala de CURP 65 también se utiliza para la atención primaria y si es que tú tienes un valor más de 2, mayor o igual a 2 criterios, vas a tú decir que este paciente requiere hospitalización. ¿Cuáles son la escala de CURP? Tienes C de confusión, U de urea, R de, bueno, está en inglés, frecuencia respiratoria, B de la presión arterial sistólica y 65 de los años, la cantidad de años, paciente mayor de 65 años o menor de 65 años. Luego tienes otras escalas que ya no tiene mucho sentido mencionarlas, pero hay varias que tú puedes usar para clasificar si ya tienes una neumonía, qué tipo de paciente tengo. Y de hecho sirven porque algunos, por ejemplo, este de acá, este es el PSI. Algunos de estos escalas o de unas score te ayudan a saber qué recomiendan para el tratamiento antimicrobiano, o sea, qué antibiótico puedo usar según qué PSI tengo. Entonces tienes, por ejemplo, los gérmenes empíricos que tenemos que cubrir, el estreptococo neumonía a la cabeza que les dije que es el más típico, el más común, así que si ese es el más común, entonces primero tengo que buscar un antibiótico que cubra el Haemophilus influenzae y los patógenos atípicos. Ahora, la cobertura se va a ampliar o se van a tratar mejor ciertos patógenos dependiendo si tu paciente es mayor, si fuma, si es que tiene otras comorbilidades y para eso usamos las escalas.
porque aquel paciente que tenga un PCI menos significa que está menos grave, tiene menos riesgo, clasificación de riesgo. En cambio, aquel paciente que tiene más puntaje total, entonces tiene más riesgo, mayor cantidad de mortalidad. Y la columna vertebral de la terapia es un betalactámico, que se dirige principalmente a lo que yo les dije, al Streptococcus pneumoniae. ¿Qué betalactámicos tenemos? Amoxicilina y la combinación amoxicilina con clavulánico. El clavulánico es un inhibidor de betalactamasas. Puede hacer esa combinación de tal manera que te asegura de que tu paciente esté bien cubierto, al menos en cuanto a antibiótico. Tienes acá la clasificación que yo les dije y tienes acá tienes acá la tabla de la clasificación de riesgo, tienes acá el PCI y dependiendo de qué PCI tengas, por ejemplo, si tienes del 1 al 2, o sea, esta de acá, tu paciente va a tener a domicilio 7 días de tratamiento con amoxicilina clavulánico, es decir, tienes un tratamiento por vía oral. Esto es importante, sí, porque a tu paciente que venga a la consulta, que venga a la posta, al primer centro de salud que tenga, a la primera que tengas una neumonía, no le vas a administrar un antibiótico endovenoso o no le vas a dar un intramuscular. ¿Por qué? Porque no va a probar que el paciente, uno, no venga al día siguiente, no cumpla con el régimen de antibióticos, y dos, si es que tiene un riesgo bajo, ¿cuál es la idea de darle un endovenoso? Buscar más, lo más práctico, lo más costo-beneficio para el paciente. Si tú lo puedes mandar porque su PCI es bajo riesgo, a su casa, o sea, a su domicilio, donde puede tomar su medicina, con una medicación oral, hazlo. ¿Para qué? Para que tu paciente cumpla con el régimen de tratamiento. Si tienes un PCI entre igual, el tratamiento es de 7 días, pero vas a requerir vigilancia, o sea, que tu paciente sea constante vigilado por el personal de salud o que se ingrese al hospital por una estancia de 1 a 3 días. Y ahí sí, si está en el hospital, le van a poner una vía. Sí puedes utilizar algunos medicamentos que son endovenosos, como cuáles, como la ceftriaxona. Puedes usar acitromicina más acitromicina por 7 días o puedes dar amoxiclavulánico igual vía oral y acitromicina. Y si es que tu paciente es un PCI 4 o 5, ya es un paciente de alto riesgo, requiere un ingreso a hospitalización de 7 a 10 días con un tratamiento antibiótico que también igual puede ser con ceftriaxona, por ejemplo. Y ya, eso es todo por el tema de... Bueno, es por el primer tema. Recuerden que les dije que íbamos a hacer 3 temas. Ese es el primero. Vamos a hacer el tema de cáncer y vamos a hacer el tema de tuberculosis. Son 2 temas que también le van a preguntar bastante. Este. Yeah. El tema de cáncer de pulmón lo vamos a hacer como que más tranqui. No sé cómo... Ay, perdón. No sé qué hice, ¿verdad? A veces cuando uso eso, no sé qué hago. Cuando tengamos el tema de cáncer de pulmón, vamos a tratar de hacerlo mucho más tranquilo. O sea, el tema de cáncer de pulmón lo puedo yo simplificar solamente en un cuadro, que es el que les voy a mostrar aquí. Y si ustedes aprenden este cuadro, van a ver que el tema se les va a hacer bastante sencillo. No es necesario que se aprendan todo sobre cada cáncer de pulmón. Por ejemplo, en cuanto a tratamiento, el tratamiento es variable, implica estadificación, implica varias cosas. Pero si ustedes se acuerdan de lo básico que es la localización, qué pronóstico tiene, cuáles son sus características y su anatomía patológica, ustedes van a ver que es algo muy fácil si es que tú lo comparas uno con otro. Entonces tienes acá el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es uno de los cánceres más frecuentes del mundo y ay, se ve raro. Y en nuestro país en el Perú ocupa el 6º lugar. Tienes acá que el cáncer de pulmón es un cáncer que tiene mucha mortalidad y tiene también una gran morbilidad, o sea, tiene bastantes pacientes que están enfermitos. Ahora, ¿cuál es la causa de esa mortalidad? Que ataca el pulmón mismo, sí, y segundo, que genera metástasis. Ahora, todos los cánceres de pulmón generan la misma cantidad de metástasis, no, hay unos que causan más metástasis que otras. Entonces, dependiendo de la extensión de otros órganos, no solamente pulmón, sino que hay metástasis, vamos a ver que la mortalidad aumenta.
Ahora, el principal determinante para que tú digas mi paciente va a sobrevivir o no es cuánto se ha extendido el cáncer al momento de que tú lo diagnosticas. Entonces, si lo básico para saber cuál es la supervivencia es el diagnóstico, entonces tienes que tener un buen diagnóstico, ¿verdad? Tienes que saber diagnosticarlo tempranamente y sobre todo estadificarlo e iniciar tratamiento si es que requieren. Ahora, el 90% de los tumores que hay en el pulmón son malignos y son más frecuentes de los primarios. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer de pulmón? El principal factor de riesgo es el tabaco. Pero el tabaco no solamente causa cáncer de pulmón, también te causa cáncer en orofaringe, te causa cáncer faringe-laringe. Entonces, no piensen que el cáncer de pulmón solamente causa cáncer pulmonar. Ahora, la mayoría de veces el cáncer pulmonar, lastimosamente, al momento de que tú lo diagnosticas, se encuentra en estadios avanzados. Y esto se debe a de que la mayoría de veces el cáncer en sus primeras etapas no causa una sintomatología suficiente para que el paciente vaya a consulta. Y puede pasar desapercibido. Por ejemplo, el síntoma más frecuente de un cáncer es la tos. Lo van a ver ahora que vean su teoría. Ahora, hay que diferenciar que una imagen en radiografía, en tomografía, puede variar. Por ejemplo, tú puedes tener un nódulo que es diferente a una masa. Ahora, si tienes una masa pulmonar, ¿cómo sabes que esa masa es cáncer o no es cáncer? Hay características imageneológicas que te ayudan a inclinarte a que esto sea o no cáncer. Pero ¿qué te va a decir qué cosa es cáncer o no? Una biopsia. Si tú no tienes una biopsia que te diga específicamente metataplasia o, perdón, que te diga encontramos un proceso infiltrativo que corresponde con cáncer pulmonar de tipo tal, entonces tú no puedes decir que estás ante un cáncer. Ya le mencioné el factor de riesgo más importante es el tabaquismo y el riesgo relativo es de 10 a 30 veces más en pacientes que fuman en comparación con aquellos pacientes que no fuman. ¿Cuáles son otros factores de riesgo? Tienes las enfermedades pulmonares como la EPI, que son enfermedades intersticiales difusas. Tienes los EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y la mayoría de personas que tienen EPOC tienen el antecedente de tabaquismo por muchos años. Tienes en nuestro entorno pacientes que tienen secuelas de TBC y tienen secuelas a veces de neumonía, pacientes que tienen VIH, que tienen contacto con poluciones ambientales, que tienen contacto con radiación, que ha tenido exposición a radón, asbesto, familiar en primer grado que tenga cáncer. Y la dieta, por ejemplo, se ha demostrado que bajos niveles de frutas y verduras son bajos niveles de antioxidantes. Ahora, vamos a ver cómo podemos diferenciar todo esto. Tenemos primero que el cáncer de pulmón se diferencia en dos grandes grupos, el cáncer de pulmón microcítico y el cáncer de pulmón no microcítico. Microcítico se le dice igual al de células pequeñas, pero yo para no decir células pequeñas, para no extenderme, digo microcítico o no microcítico. Entonces, ¿cuáles son los más comunes o cuál de estos dos grupos que tenemos son los más importantes, los más comunes? El grupo más importante o más común, más frecuente, es el no microcítico, vamos a ponerlo acá, más frecuente. Y abarca como subgrupos el epidermoide, el adenocarcinoma y el células grandes. En cambio, el microcítico es uno solo, tiene menor proporción, o sea, es menos frecuente, pero que les quede claro que es más mortal. Entonces, tenemos primero, localización. ¿Cómo sabes que es un tumor central? Te lo puedes acordar por mi epicentro. Mi de microcítico y epi de epidermoide. El microcítico y el epidermoide son tumores centrales. Entonces, con la mnemotecnia o la frase mi epicentro, tú te puedes acordar cuáles son en el centro, como lo dice, mi de microcítico, epi de epidermoide en el centro, mi epicentro. Y por ende, si tienes que esos son centrales, por descarte, el adenocarcinoma y las células grandes es periférico, tiene una localización periférica. ¿A qué me refiero? Voy a hacer un dibujito. Tienes el pulmón, estos son los bronquios. Un tumor central es aquel que se ubica acá, por ejemplo. Y en cambio, un tumor periférico es periférico, literalmente es que se ubica más tirando a la pleura. Entonces, esa es la clasificación primero que tienes en cuanto a su localización. Ahora, pronóstico. El pronóstico, como yo les dije, el más mortal es el microcítico, entonces tiene peor pronóstico. ¿Y por qué tiene peor pronóstico? Porque tiene un 95 o más del 95% de casos que dan
en pacientes que ya tienen metástasis. Es por eso que tiene peor pronóstico, por eso es que es más mortal. Y luego tienes el epidermoide. El epidermoide tiene regular pronóstico con una metástasis de 50% y el adenocarcinoma y la célula grande está igual, tiene mal pronóstico. Pero el que tiene de estos mal pronóstico, el que tiene peor pronóstico, acuérdense, el microcítico, es el más mortal y el más dañino. Y ahora vamos a mencionar algunas características típicas de cada tumor. Por ejemplo, en los no microcíticos, vamos a empezar. El epidermoide, dentro de estos tres, es el más importante, es el que más te preguntan. ¿Por qué? Porque el epidermoide puede cursar con el síndrome de Pancoast y el síndrome de Horner. Ahora, tú tienes el síndrome de Horner. El síndrome de Horner es la afectación de un ganglio simpático cervical estrellado que puede cursar con miosis, ptosis, enoftalmos, y anhidrosis. Pero ¿cuál es el problema? El problema, o cómo te vas a dar cuenta que te están hablando de un síndrome de Horner, que es de un lado de la cara, o sea, la cara es así, de un lado va a tener tosis, se le va a caer el párpado, va a empezar a sudar, entonces todo esto ocurre de un lado de la cara. Y es el lado ipsilateral, o sea, del mismo sitio donde se afecta el ganglio cervical simpático, desde el mismo lado ocurre todos esos síntomas. Y luego tienes el síndrome de Pancoast. El síndrome de Pancoast es la afectación de las raíces nerviosas, la octava cervical y de las dos raíces primeras torácicas y o el sistema simpático cervical, que se presenta porque hay una extensión del tumor de un lóbulo pulmonar superior. Entonces, ¿cómo tú puedes saber que es típico del epidermoide? Porque el epidermoide dijimos que era central. Y si yo lo pongo acá, más arribita, supongamos, ¿qué es lo que voy a empezar a comprimir? Las raíces nerviosas. Por un tema de ubicación, solamente sabiendo la ubicación, tú puedes saber si ese paciente va a cruzar o no en un posible caso con un síndrome de Pancoast o un síndrome de Horner. Los periféricos no van a cursar con estos síndromes. Luego tienes, el epidermoide también puede causar PTH de manera externa, como exógena, como que del propio tumor puede salir PTH. Si la PTH aumenta, genera una hipercalcemia y también puede generar el BIP que va a causar la diarrea. En el adenocarcinoma, ¿cuál es la característica? La característica es que, si bien es uno de los más comunes también, se da en mujeres jóvenes, menores de 45 años y no fumadoras. Eso es algo muy importante, porque si te ponen un caso de una mujer de 30 años que no fuma, nunca ha fumado, no tiene antecedente de tabaquismo, lo más probable es que sea una carcinoma, adenocarcinoma. Es el típico paciente de un adenocarcinoma, que no es 100% de los casos, es verdad, no es el 100% de los casos, pero cuando te presentan un caso clínico así, inclínate por un adenocarcinoma. Y luego tienes el de células grandes. El de células grandes tiene la característica de que es raro y de que puede secretar gonadotropinas que te van a generar ginecomastia. Acuérdense, células grandes, G de gonadotropinas y G de ginecomastia. Y luego tienes el microcítico. El síndrome microcítico, el microcítico te va a causar síndromes paraneoplásicos. Es decir, un síndrome paraneoplásico es aquel que no se da en el mismo sitio donde inició el tumor. Por ejemplo, un síndrome de inadecuada secreción de la hormona antidiurética, un SIAD, un síndrome de Cushing paraneoplásico, y te puede causar también síndrome de la vena cava superior. Por un tema de ubicación también, como yo les dije, el microcítico es central, entonces si está en el centro, ¿qué cosa hay acá? Sobre todo del lado derecho, que desemboca ahí al nivel del corazón, la vena cava superior. Entonces, ¿con qué va a cursar? Con edema de cuello y la parte superior del tórax, o sea, un edema en esclavina. Puede cursar con inyección conjuntival, puede cursar con cefalea y puede cursar con una circulación colateral a este nivel, a nivel del brazo derecho, acuérdense, del lado derecho. Y luego tiene finalmente la anatomía patológica. Microcítico, acuérdense, microcítico es pequeñito, son células pequeñas, entonces puede ser células en la vena, como la vena chiquita. Le dicen también OAT cell. Y tienes el epidermoide, que se puede caracterizar por las perlas córneas. El adenocarcinoma a una tendencia por lo que es adeno, a una disposición glandular, y la célula grande es igual, células grandes y son anaplásicas, o sea, son células grotescas, no grandes. Y eso es todo en cuanto a cáncer pulmonar. Ven que es un tema que puede ser extenso, pero si lo resumen bien, si lo resumen de manera práctica en un cuadro, es un tema que lo pueden recordar bastante bien y en eso pueden tener ya un puntito más en el examen.
Y ahora nos vamos con tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar en nuestro país afecta bastante debido a que es uno de los países que tiene más incidencia. De hecho, en las Américas, el Perú es el segundo lugar en TB. Y vas a ver tú, voy a poner acá, las generalidades. El segundo lugar en las Américas para TB, tienes que también en cuanto a la multidrogoresistencia, el Perú es el principal país con TB multidrogoresistente. Ahora, ¿qué lugares están más afectados del Perú? Está más afectado Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Lima e Ica. Sobre todo Lima, en comparación del Callao, está más afectado. Y Lima tiene la mayor tasa de multidrogoresistencia. Luego tienes acá, ¿cuál es el agente causal? Ya lo saben ustedes, el Mycobacterium tuberculosis. Es un bacilo que se descubrió por Robert Koch en tal año. Es ácido alcohol resistente, que es una de las características. Es una bacteria BAR. Se le dice BAR, lo van a ver en algún sitio. BAR significa ácido alcohol resistente. Algo así lo ponen. BAR. Bacteria ácido alcohol con A. Bacteria ácido alcohol resistente. Ahora, los países que tienen mayor número estimados de resistencia, y hablamos de resistencia cuando sobre todo es resistente, vale la redundancia, a la rifampicina o la isoniazida, que son los dos pilares de tratamiento. Y dentro de las Américas tenemos mayor tasa. Dentro de las Américas, por ejemplo, el Perú es el que tiene como que el ranking número 1. En el segundo lugar está Brasil, luego está México, Colombia, etc, etc. Pero el Perú ocupa el primer lugar de multidrogoresistencia en la región. ¿Cuál es la transmisión? La transmisión es evidentemente mediante el aire, se da por persona a persona, por partículas de aire. ¿Y cuál es lo que va a ocurrir? Lo que pasa es que nosotros tenemos condiciones, perdón, que van a propiciar, ¿no?, de que se pueda dar a través del aire. Una de estas condiciones es el hacinamiento. Muchas personas en un solo sitio, hacinamiento. ¿Dónde hay hacinamiento? En las cárceles. ¿Dónde más hay hacinamiento? En los manicomios, por ejemplo. En los buses, en el tren, en todo sitio hay hacinamiento en nuestro país. ¿Y qué pasa? Tienes partículas que se van a dispersar a través del aire cuando una persona tose, cuando una persona estornuda, cuando una persona grita, cuando una persona canta, etc. de cosas. La TBC entonces se va a contagiar de persona a persona a través del aire. Y hay factores, ¿no es cierto? Dentro de los factores están el sistema inmunitario de la persona. No es lo mismo una persona que está bien a una persona que tiene VIH. La infectividad, o sea, la cantidad de bacilos que vas a expulsar por el aire. Luego está el ambiente, como les dije, ¿no? Un ambiente cerrado, sin ventilación, mayor riesgo. Y luego está la exposición. Por ejemplo, si tú tienes a alguien en tu familia que tiene TB, o tienes a alguien que, por ejemplo, tu pareja, entonces también aumenta el riesgo. Son factores que van a influir en el riesgo de padecer TB. Y en nuestro país es muy común, así que estamos más expuestos todavía. Ahora, ¿cuáles son los tipos de infecciones? La TB primaria es aquella que es suprimida por el sistema inmune, es decir, vamos a ponerlo por acá ya. Ejemplo A, tengo una persona sana, inmunocompetente. Imaginemos que se pone o se va en el tren, este es el tren. En el tren hay una persona que tiene TBC. Entra en contacto con la persona, pero yo estoy sana. Entonces yo no desarrollo enfermedad. Sí tengo la infección, pero no la enfermedad. Es decir, yo tengo una TB que sea autolimitado gracias a qué? A mi sistema inmune. Entonces yo no desarrollo la enfermedad, yo no tengo tos, yo no tengo síntomas, yo no bajo de peso, no sudo, no tengo nada. Simplemente he tenido la infección, que es muy probable que no todos acá nosotros la tengamos, que vamos a los hospitales, que estamos en contacto con mucha gente. Es muy probable que muchos de nosotros tengamos la infección, pero no desarrollemos la enfermedad. Esta es una TBC primaria, cuando se autolimita se vuelve una TB latente. Luego tiene la primaria progresiva. ¿Qué es lo que pasa? Ese es el ejemplo 1. Ejemplo 2. Tienes una persona que no es sana. Por ejemplo, una persona que tiene VIH. Vamos a decir que tiene VIH. Esa persona se pone en primer contacto con la TBC y se enferma. Automáticamente desarrolla la enfermedad. Esto es una TB primaria progresiva. Tú no tienes inmunidad porque tienes, por ejemplo, VIH y por ende desarrolla la enfermedad al primer contacto. Y luego tienes el ejemplo B.
C, perdón. Tienes una tuberculosis por reactivación o se le conoce como postprimaria. Tienes esta persona, la misma persona que le puse en el ejemplo A, que hace 5 años en el tren se contagió con TBC, se infectó, perdón. Pasan 5 años y esta persona, supongamos, es operada, le toca operarse. Esta persona ahora ya no está sana. Esta persona tenía un episodio en el cual ha habido una inmunidad disminuida. Entonces baja mi inmunidad y esta infección que yo la tenía latente, ahora se vuelve activa y desarrollo la enfermedad. Entonces tienes una hipersensibilidad retardada, una inmunidad adaptativa retardada y es la forma más común de reactivación la TB pulmonar, porque ustedes saben que la tuberculosis no necesariamente es pulmonar. La TB puede ser pulmonar, que es la más común, la más frecuente, y tiene la TB extrapulmonar, que es la TB que tiene menos frecuencia, pero puede ser ganglionar, puede ser gastrointestinal, puede ser peritoneal, por ejemplo, puede ser de riñón, ya lo van a ver en nefro, puede ser la TB que le da hueso, que da el síndrome de POD, que afecta el sistema nervioso central, por ejemplo, meningo-TB, o sea, hay varias formas de TB, pero la más común es la TB pulmonar cuando hay una reactivación. ¿Y cuál va a ser tu clínica? La clínica de una TB es que es subagudo crónico. Ese es el tiempo de enfermedad que le decía. El tiempo de enfermedad en este caso es subagudo crónico. Ya no van a ser días. Así que si te pongo un caso clínico donde diga paciente que viene con tal clínica respiratoria y lo viene presentando hace 5 meses, es subagudo crónico, chicos. Ya no va a ser agudo. Yo no voy a pensar en una neumonía. Tengo que pensar en TB a la cabeza. ¿Por qué? Porque el Perú es una zona endémica en TB. Luego tienes acá clínica, curso progresivo. Bueno, ¿cuál es la clínica de la TB? Es la presencia de tos y va a tener fiebre. La fiebre tiene una característica que es una fiebre nocturna. Y te va a decir también que suda por las noches. Es algo que les puede preguntar. ¿Tengo fiebre? ¿Ha tenido fiebre intermitente? Sí. ¿Y la fiebre a qué hora se presenta del día? Se presenta en la noche y tengo su duración nocturna que hace que yo me levante con el polo mojado, hace que yo me tenga que parar en la noche para cambiarme de polo. Tengo pérdida de peso, y justo en ese tiempo que tengo como fiebre, así malestar, he perdido 5 kilos. Esa tos puede ser, sobre todo cuando la tos dura más de 3 semanas, sobre todo cuando tenemos enfermedades de la vía respiratoria, que tengan, por ejemplo, afectaciones de la laringe, que son altamente infecciosas, tenemos que cubrirnos la boca y la nariz cuando tosemos. Ahora, tienes tos, tienes disnea, tienes dolor torácico pleurítico, tienes hemoptisis, por ejemplo, ya cuando está afectado los bronquios y te genera ya una hemoptisis, es como que ya, si con sangre, con la tos, no vas al hospital, bueno, pues ya no sé con qué irás. Y tienes toda esta clínica que te puede hacer pensar que estás ante una TB. Entonces tienes acá clínica. Ahora, ¿cómo tú la diagnosticas? ¿Cómo tienes una aproximación diagnóstica? Tienes una duración de los síntomas de 2 a 3 semanas, o sea, es algo subagudo. Tienes fiebre, sudor nocturno, pérdida de peso. Tienes antecedente de infección o de enfermedad previa. Por ejemplo, tengo un familiar que tuvo TB. Mi pareja tiene TB. Vivo en algún lugar endémico, por ejemplo, Lima, Callao. Y dentro de los lugares que tienen más, los distritos que tienen más incidencia de TB están, por ejemplo, San Juan del Lurigancho, Ticlio, entre otros sitios. O sea, son sitios en los cuales hay bastante incidencia de TB, en el Callao también. Entonces, el hecho de que tú tengas contacto epidemiológico, o sea, que tengas un factor epidemiológico, ya te da una historia de un paciente que puede tener TB. Factores epidemiológicos yo les mencioné y tienes lo que yo les digo, ¿no? Características o vas a pedir tú ciertas pruebas. Tú puedes pedirle un BK. El BK tiene que ser un BK seriado, 3%. ¿Por qué? Porque la sensibilidad va a ir aumentando. En el primer BK la sensibilidad va a ser 73. En el segundo BK la sensibilidad va a ser 66. En el tercer BK la probabilidad de que ese resultado sea correcto va a ser mayor a 90. Entonces tienes que hacerle un BK seriado.
por 3. Es decir, tu paciente va a tener que toser o va a tener que botar su expectoración en un frasquito para mandarlo a BK 3 veces al menos. Un frasquito un día, un frasquito otro día, un frasquito un tercer día. La muestra ideal es el esputo de de 5 mililitros y que sea seriado. Ahora, el cultivo es el gol estándar. ¿Qué es lo que ocurre? Que el cultivo en BK demora bastante tiempo, entonces generalmente se pide la vaciloscopía y la vaciloscopía te lo pueden entregar de un día a otro. En cambio, el cultivo te va a demorar mucho, se va a demorar semanas. Entonces, tú tienes un paciente que tienes un factor epidemiológico, tiene antecedentes, tiene la clínica, tiene la duración, entonces lo más probable es que tengas un TB y lo que vas a hacer es iniciar tratamiento siempre y cuando tengas la aprobación de neumología. ¿Por qué? Porque en los hospitales quien se encarga de dar el esquema TB va a ser neumología. Tienes otras pruebas que son muy buenas como el GeneXpert. El GeneXpert o el Genotype son pruebas de ADN que van a ayudarte son pruebas genéticas que te ayudan a saber o identificar si tienes la TB y no solamente si tienes TB, si es que esa TB es resistente a rifampicina o isoniazida. Le pongo isoniazida con H porque van a ver lo que en el esquema lo ponen como H, no es que se escriba con H. Y si es que tienes resistencia, el Genotype y el Expert te lo va a decir. Eso te ayuda mucho más. Son pruebas que están un poco caras, pero que en un día o menos de un día, creo que serán 2, 3, 4, 5 horas, ya puedes saber si tienes o no TB. Y luego tienes las biopsias, ¿no? Que son ya casos especiales en los cuales tú vas a ver granulomas, vas a ver necrosis calcificante, que es algo que hemos aprendido en patología, vas a ver que es una característica de la TB. Ahora, ¿tú puedes tener características radiográficas? Sí, claro que sí. En la radiografía, por ejemplo, esta lesión es una lesión cavitada. Ven que es una caverna, y este es el espacio, la condensación. Tienes que son, por ejemplo, cuando hay un patrón miliar, es un patrón miliar, ven que como milia, patrón miliar, milia, así como bolitas chiquititas, patrón miliar. Y la afectación sobre todo de lóbulos superiores, ¿por qué? Porque los bacilos de la TBC les gusta el aire, tómenlo así, les gusta el aire, les encanta el aire. Entonces, ¿qué pasa? En el pulmón, la zona de arriba está más aerobia que perfundida. Entonces, acá hay más aire. Por ende, generalmente la TBC se va a los lóbulos superiores. Y luego tiene la tomografía, ¿no? Ahora, ¿cómo vas a ver el tratamiento? El esquema típico de TB es el esquema a un tipo sensible. Tienes acá el número de meses. Tienes acá, este 2 significa 2 meses. Y este de acá también significa 4 meses. Tienes esto que son las letras iniciales de cada fármaco. La R es de rifampicina, la H es de isoniazida, que les digo, isoniazida es con I, pero lo ponen como H. La Z es de piracinamida y la E es de tambutol. Y tienes acá igual, no, rifampicina, isoniazida, y el número de acá que lo ponen como ¿cómo se dice? Lo ponen como un subíndice, son la cantidad de veces que lo vas a tomar por semana. Entonces tienes acá. En la primera fase tú lo vas a tomar 2 días, 2 meses, perdón, 2 meses. ¿Y qué vas a tomar? Rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol. Y si es que no hay subíndice, entonces significa que lo vas a tomar todos los días, de manera diaria. Primera fase. La segunda fase, 4 meses, igual, rifampicina, 3 si tiene un subíndice, 3 veces por semana, e isoniazida igual 3 veces por semana. Y este es el esquema sensible. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes un paciente con TB, no siempre son sensibles, es decir, no siempre vas a tener un esquema sensible que le vas a poner lo básico. Hay algunos casos, y sobre todo en el Perú, en los cuales los esquemas para TB tienen que ser monoresistentes, poliresistentes, multidrogoresistentes o extremadamente resistentes. ¿Y cómo es que tú puedes saber qué tipo de resistencia tienes? Por antecedentes, por ejemplo, un paciente que ha tenido TB hace 5 meses y le dieron la medicación, no lo tomó, sí lo tomó, entonces es un paciente que no tiene adherencia al tratamiento, que ha dejado varias veces, entonces es más probable que sea drogoresistente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tú tienes que ver cuando tengas un paciente. Ahora, las pruebas de GeneXpert que les dije, Genotype y el GeneXpert, te ayudan también a saber la resistencia. Tienes un monoresistente, o sea, un paciente que tiene resistencia
solamente a un medicamento de los 4, que son los básicos, los 4, la rifampicina, la isoniazida, piracinamida, tambutol, son los 4 fantásticos, imagínense, ¿no? Son esos 4 pilares. Si tiene resistencia a uno, es un monoresistente. Un poliresistente es aquel que tiene una resistencia a rifampicina o isoniazida, más cualquiera de los otros 2 o 3. Pero acuérdense, no es simultáneo, es o rifampicina o isoniazida. En cambio, el multidrogoresistente es rifampicina más isoniazida, o sea, es algo simultáneo. La resistencia es a ambos. Y luego tienes el extremadamente resistente, igual, es una resistencia simultánea de rifampicina más isoniazida, y a eso tú le agregas una quinolona o una inyectable de segunda línea. ¿Qué inyectables tenemos? Tenemos la amicacina, tiene la kentamicina, carpromicina, que igual tú lo puedes ver, por ejemplo, por pruebas moleculares. ¿A qué se le dice? Este esquema que yo les he puesto acá, perdón, este esquema es un esquema, le dicen un esquema pansensible. Es decir, tu paciente tiene sensibilidad a todos los medicamentos de primera línea por prueba de sensibilidad convencional. Y luego tienes acá que los medicamentos de primera línea son estos, ¿no? La isoniazida, rifampicina, piracinamida, tambutol, y algunos le ponen la streptomicina. En cambio, de segunda línea ya tiene la cicloserina, etionamida, aminoglucosio, fluoquinolonas y APAS. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que les mencioné para que un paciente sea mono, sea poli, multi o extremadamente resistente? Los factores de riesgo son, tienes un fracaso del esquema de primera línea, es decir, le empiezo a dar este esquema y mi paciente no responde, empeora, no se ve ya. Fracaso del esquema. Te induce de que tú puedes estar ante una TB resistente. Contacto confirmado con una TB resistente. Si mi paciente tiene un familiar que me dice, ah, sí, mi familiar, perdón, tiene TB. ¿Y qué medicamentos usa? Usa tal esquema por un año, supongamos. Es una TB resistente. Recaída. Tienes un tratamiento que te sirvió, luego lo dejaste, no lo volviste a tomar, no te dieron el esquema, no cumpliste el tratamiento, entonces recaídas. Tratamiento múltiple, varias veces has tomado, abandonado el medicamento. Irregularidad del tratamiento igual aplica, no tomo mi medicina, lo tomo cuando quiero, no lo tomo y luego vuelvo. Comorbilidades, pacientes que tienen inmunosupresiones como VIH. Y trabajadores y estudiantes de salud, porque normalmente en los hospitales hay pacientes que son, por ejemplo, si tienes un paciente hospitalizado por TB que está recibiendo medicamentos inyectables, es muy probable que sea un MDR o un XDR, porque el tratamiento de primera línea de la TB, todo esto que yo le he mencionado, es por vía oral. Entonces, si tienes uno que está recibiendo inyectable, significa que ya no está en esta etapa, está en la siguiente. Y acá tienes el tratamiento de la TB resistente. Esas son las pruebas. El genotype, por ejemplo, es una de ellas. Y tú tienes sensible a isoniazida, rifampicina. Este es el esquema normal. En cambio, ¿qué pasa si es resistente a isoniazida? Tú le vas a cambiar la isoniazida por levofloxacino. Si es resistente a rifampicina, igual pones levofloxacino, etosuximida, si no me equivoco, cicloserina, piracinamida, tambutol, y así vas modificando los esquemas. Pero el que te tienes que aprender, sobre todo, es este, que es el primero, que les mostré que es el pansensible, que es el que todos manejamos. Estos esquemas que son para TB resistente los manejan sobre todo lo de neumología, o hay un área específica que se llama PCT. Entonces, no es necesario que tú te le sepas a rajatabla porque no creo que te lo pregunten, sería muy malo que te lo pregunten, ya que como les menciono son esquemas especializados y tienen diferentes factores, tienes que saber analizar el genotype y por ende tú no podrías darlo así por así, tienes que tener una aprobación del esquema PCT. El típico, el más común es este, que es el que toda la vida preguntan, se lo pueden ver yo les juro que serán, hace 2 años preguntan lo mismo, ¿cuál es el esquema sensible de TBC? ¿Qué medicamentos son? ¿Cuánto dura? ¿Cuántos meses das? Eso es lo que típicamente te preguntas. Y esos son los medicamentos de primera línea. Tienes isoniazida, rifampicina, piracinamida, tambutol y estreptomicina. Estos 4 son los más principales. ¿Y qué te pueden preguntar de acá? ¿Cuáles son los efectos adversos que causan? La isoniazida, aparte de la elevación de las transaminasas, porque también es hepatotóxico, lo característico es que te causa neuropatía periférica. La rifampicina es el más hepatotóxico. Todos son hepatotóxicos excepto el tambutol, pero el que es más que todos es la rifampicina. La piracinamida te da hiperuricemia, por ende tienes que tener cuidado con los pacientes que tengan gota. Luego tienes el etambutol, la neuritis óptica y la característica que no es hepatotóxico. Te pueden preguntar,
cuál de estos medicamentos no es el causante de hepatotoxicidad en un paciente que lleva 2 semanas con esquema sensible de TB. Y tú podrás etambutol porque es el que no te causa hepatotoxicidad. Y luego tiene la estreptomicina, que es, como todos los aminoglucósidos, nefrotóxico, ototóxico, así que tiene toxicidad vestibular, coclear y renal, dependiendo de la dosis que le des. Y bueno, chicos, eso sería todo. Yo sé que ha sido un tema bastante largo, pero la verdad es que he tratado de resumir bastante todo lo que hemos puesto en los temas, sobre todo en el tema de cáncer, para que ustedes se lleven 3 temas de manera resumida, tranquila y sobre todo que lo puedan ver de esa manera, ¿no? No siempre vas a tener que aprender de todo el tema, las 20 hojas que son de la de grabada. Tienes que aprender a sintetizar y darte cuenta de que te van a preguntar siempre lo básico de cada pregunta, no siempre te van a poner las otras cosas. En cáncer, lo que te pueden preguntar es la localización, te pueden dar casos clínicos, dependiendo de la localización, lo que te sale en patología, todas esas cosas, vas a ver que te va a salir el tema de cáncer. En T te preguntan sobre todo esquemas, te van a poner el cuadro clínico típico, te van a preguntar qué esquema le vas a dar, te van a dar los efectos adversos, qué medicamento lo causa, y en neumonía te van a dar el típico, la sintomatología y te van a preguntar qué es. ¿Es una neumonía? ¿Es una TB? ¿Es un asma? ¿Es un EPOC? Y tú tienes que saber identificar los síntomas y los síntomas para ver qué patología estás. Entonces, eso es todo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Me la pueden hacer llegar ahorita en lo que yo les voy a pasar el post-test. El post-test lo voy a hacer pasar a través de acá, porque me parece que alguien me dijo que no estaba en el grupo, entonces voy a tener que pasárselo por aquí nomás. Y bueno, chicos, eso es todo por el día. Si alguno de ustedes quiere irse retirando, solamente llenen el link y listo. No se preocupen. Igual espero que tengan una buena semana. Y sobre las asesorías, quería conversar con ustedes sobre cuál va a ser el horario. Creo que a todos nos va bien esta hora. Si a alguno no le va bien esta hora, me lo puede mencionar o no. Pero me parece que la gran mayoría se ha podido conectar a esta hora. No sé si tienen eh, algún día de la semana que estén libres en la noche, pero personalmente yo, ahora último que he visto mi horario, los días de semana los tengo muy ocupados, sobre todo porque tengo clases presenciales tanto en la facultad como en Salaberry, que es el otro sitio donde está la sede de la facultad. Tienen una facultad obstetricia ahí donde hacen simulaciones, entonces no puedo multiplicarme, así que si podríamos quedar con este horario, que sea domingo a las 8 de la noche, que dure una hora y media máximo, se los agradecería bastante. Si alguno no puede, me lo pueden mencionar igual. Quizás pueden ver la grabación o yo igual siempre les dejo el PPT, les dejo el material, cosa que ustedes lo pueden revisar cuando quieran. No es necesario que estén aquí ahorita mismo porque, como ven, es un día domingo, relajado, lo pueden pasar con su familia, les puede estar pasando aquí cosas, entonces yo no soy muy rajatabla con esto de la asistencia, porque yo también he sido asesorada, entonces a mí no me gusta mucho como que presionarlos en ese sentido, ¿entiendes? Así que yo creo que podría quedar este día con esta hora, domingo 8 de la noche, y no sé, me gustaría saber qué cosa piensan, les parece bien el horario, no les parece, están muy ocupados el domingo, me lo pueden mencionar, por favor. Por mí estaría bien a esta hora, no hay problema. Sí, les parece bien. Entonces, vamos a dejarlo con este horario. Entonces, según ustedes no pueden, igual me puede escribir siempre al privado, me lo pueden decir y normal, yo les puedo considerar la asistencia o la justificación en este caso, ¿no? Si es que no pueden, yo les considero la justificación y no hay problema, mientras que avisen y puedan ya de ahí ver la grabación o lo que ustedes gusten. Al final, como se lo dije una vez, eh, las clases son para ustedes, entonces yo no voy a dar el examen de medicina, entonces la verdad es que si ustedes pueden recibir bastante y prestar atención lo más que puedan y aprovechar bastante porque esto le van a venir en el examen, bacán. Y a los que no puedan, bueno, igual siempre está a disposición de cada uno saber si va o no a la asesoría, si le presta atención o luego le recibe material. Eso depende de cada persona, yo no lo voy a obligar en ese sentido. Ahorita le voy a pasar el post-test para que puedan llenarlo. Si es que han llenado el post-test, si han llenado el pretest, igual lo voy a considerar la asistencia porque puede ser que por la cantidad de minutos que les puse algunos no los hayan llenado, se hayan unido más tarde.
Así que los que llenan el post-test igual consideren que esa asistencia está bien, que no le voy a poner falta. No se preocupen por ese sentido. Ya, les estoy pasando por el chat de aquí. Y una vez que lo llenen o se pueden ir retirando, no hay problema. Le voy a pasar lo más pronto posible el PPT que he usado ahorita para la clase. Ya les pasé el form, me avisan si les sale y si lo pueden ir llenando, cosa que ya pueden irse retirando, chicos. Ya chicos, ahí les dejo el post-test. Van a tener hasta las 9:25 para llenarlo y le voy a considerar asistencia a todos los que se hayan puesto en esa cantidad de tiempo. Espero tengan buena noche y que también tengan una buena semana. Nos vamos a ver el próximo domingo. Hasta luego, gracias.